Así es, comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Fernando, como le decíamos a nuestra audiencia, vamos a intentar juntos hacer un análisis de lo que ayer ocurrió y me gustaría que ustedes tuvieran en la mente 3 elementos para ir evaluando junto con nosotros aquí lo que ocurrió y cuántas cosas se hicieron bien, cuántas se hicieron mal y cuántas violaciones se cometieron. ¿Y por qué es importante esto? Porque está en juego la justicia. No existe justicia si no hay respeto a la ley, a la Constitución, a los derechos suyos. Suyos, los míos, los de Fernando, los de Ricardo Martinelli, de cualquiera. Voy a recurrir a la Constitución, porque es que esa es la base de todo. La Constitución de la República de Panamá es el mapa político con que todos navegamos. Cuando alguien trata de violentar ese mapa político, violenta sus derechos. Entonces le voy a dar lectura rápidamente a 3 artículos que usted debe tener en la mente para ir evaluando si se cumplieron a lo largo del proceso de ayer. Fíjense que lo que dice la Constitución en su título 3, Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo 1. El artículo 17, las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes de los individuos y sociales y cumplir, y así cumplir la Constitución de la República. O sea, es un deber de las autoridades panameñas velar porque se cumplan sus derechos. No es una opción, es un deber. El artículo 21, nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Nadie puede estar detenido más de 24 horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente, después de haber cumplido estas. Artículo 22. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en la forma en la que le sea comprensible de las razones de su detención. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Fíjese lo que dice esto que sigue. Quien, señala la Constitución, quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia técnica de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. Esos son conceptos básicos que le pertenecen a usted, producto de la Constitución vigente de este país. Entonces veamos qué fue lo que ocurrió ayer. Con fecha, y aquí lo tengo, doctor, ¿me puede ayudar con esta? Con fecha 7 de junio, el subsecretario de los Estados Unidos de Norteamérica le envía a la Embajada de la República de Panamá en los Estados Unidos esta nota, en donde establece que ha sido una decisión del gobierno de los Estados Unidos extraditar al expresidente Ricardo Martinelli. Y dentro de los acuerdos que se establecen para esa extradición, el Departamento de Estado le señala al gobierno de la República de Panamá. El departamento nota que Martinelli ha recibido tratamiento médico por un número de condiciones físicas durante su confinamiento en los Estados Unidos. El Departamento de Estado requiere que a su arribo a Panamá, Martinelli sea sometido a un examen completo, un full physical medical exam. Sea requerido. Esto está en los acuerdos. Bien. ¿Qué es lo que pasa ayer? El gobierno sabía desde el miércoles pasado que esto venía, por eso debió tomar las medidas para hacer el planeamiento de cómo esto venía. Tenía el tiempo suficiente. Pero quien ejecuta el plan de toda esta acción es el Consejo de Seguridad. Y entonces comienzan a cometerse una serie de errores. Observen ustedes, el presidente llega a Panamá a las 8:44 a.m., pero no llega donde ellos dicen, porque
es típico de los policías que trabajan en seguridad comenzar a crear planes de engaño. Porque a veces yo me pregunto si ellos saben en qué realidad viven. Y entonces comenzaron a circular los rumores que iba para Howard, para que la gente se moviera para Howard. Y bajaron en Tocumen. Y en Tocumen, cuando Ricardo Martinelli llegó en ese momento, sus abogados debieron ser informados de que eso iba a pasar, para que inmediatamente pusiera pie en tierra, él tuviera la asistencia de un abogado. Eso no es una opción de la policía. No es que hay una orden superior, no, la única orden superior que debe cumplir un funcionario público es la Constitución de la República de Panamá. Cuando usted jura, usted no le jura lealtad al presidente, usted le jura lealtad a la Constitución de la República de Panamá. Y esto es lo que establece la Constitución, para Martinelli, para el que sea. Entonces, ¿qué pasó? Él llega y fíjese lo que ocurre. Baja en Tocumen, un médico en Tocumen, porque allá hay una clínica, le hace un examen. Claro que una arritmia se puede detectar con el pulso. Claro que sí. Yo puedo saber si tengo una arritmia. Lo que el médico no puede saber allí es si ese paciente crónico, de una cardiopatía crónica, la arritmia es producto de otra cosa, más que la tensión, o está en un proceso de una crisis grave. Eso no se sabe por el pulso ni por un estetoscopio. Por eso que el Departamento de Estado pedía un examen completo. Porque no es solamente que el presidente Martinelli tenga un problema cardíaco que se le han instalado 3 stents, sino que tiene otras cardiopatías, glaucoma, entre otras, inflamación de la próstata, entre otras, para mencionar algunas de las cosas, que eso no se puede dar con un estetoscopio ni se puede hacer con el pulso. Sí, la arritmia la puede detectar. Pero una arritmia aguda, y yo consulté con médicos cardiólogos, una arritmia aguda, sin tratamiento puede producir la muerte súbita. Y a eso le temía el Departamento de Estado y no quería que eso sucediera. Porque los Estados Unidos es signatario de convenciones, igual que Panamá, para proteger el derecho de las personas que están en proceso de investigación. No es que han sido condenadas a nada. Porque deben ustedes recordar que Ricardo Martinelli, que se le leyó el artículo 22 de la Constitución, se le estaba violando el mismo artículo que le estaban leyendo. Primero, fíjese lo que ocurre. Cuando él llega, quien debió recibir a Ricardo Martinelli y ponerlo a disposición de la Corte Suprema de Justicia fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, no el Ministerio de Seguridad. Pero aquí había una operación de carácter militar. Bueno, policial. Policial de seguridad, ¿no? Tráelo, llévalo a la cárcel, que salga esposado y que venga. Esa era la decisión. Bueno, esa es una decisión política, pero eso no es una decisión judicial. Entonces ahí comenzaron, desde ese momento comenzaron una serie de violaciones, que usted pudo verlo en la televisión. O sea, Ricardo Martinelli, al poner pie en tierra, la condición de reo en rebeldía tenía que ser levantada para entonces que la Corte definiera cuál es su próximo estatus. Pero como se cometió ese error en sincronización, más tarde usted lo va a ver en la Corte, el magistrado Jerónimo Mejía, sobre el cual tengo un gran respeto profesional en términos de su conocimiento, ayer cometió una serie de errores, se los voy a comentar ahora, que me extrañaron de un hombre que maneja el derecho perfectamente bien. Entonces fíjese, no está allí, es llevado entonces al Renacer, y en el Renacer, ¿no?, se niega que sus abogados allá están presentes, puedan visitarlo. Los abogados debieron recibirlo en el aeropuerto. Que más uno debió venir con él, desde allá. Y se le niegan, y por más de 5 horas, por órdenes superiores. Y fíjese el argumento. Y este es el peligro, porque mucha gente aquí quiere hablar de justicia. La justicia no se hace con linchamientos, ¿ah? Si usted quiere hacer justicia, haga justicia. Pero haga la justicia en el marco de la ley. Y en un peligroso precedente, quienes están en control de la situación son policías que no están autorizados por la Constitución para hacerlo. Esa es una realidad jurídica.
Y esa realidad la debió evaluar y la debe evaluar el juez de garantía de la Corte. La debe evaluar para no dejar ese precedente sentado allí. Mañana se lo aplican a usted o a los funcionarios de este gobierno. Si viene un gobierno hostil a este gobierno, ¿sí?, pueden aplicar estos mismos procedimientos porque están estableciendo un precedente funesto desde el punto de vista constitucional. Fíjense lo que le estoy diciendo. No es sino hasta las 3:30 de la tarde, cuando entran los abogados. Antes había entrado la señora Marta, a la que la pusieron a correr de sitio en sitio, por ese engaño típico de los policías, sin importarle que ellos no pueden estar violando la ley así. Entonces, se produce esto y se llama a las 5 de la tarde una audiencia que no comienza sino hasta las 6 de la tarde, una hora de retraso. Y cuando vamos a la audiencia, el juez de garantías se olvidó que era un juez de garantías y se convirtió en un fiscal. El hecho para mí más deprimente de lo que yo vi ayer fue cuando comparece el doctor Frago, ¿qué se llama? Frago, el doctor Gabriel Frago. Gabriel Frago. Y le habló quién es él. El doctor Gabriel Frago es uno de nuestros mejores especialistas en cardiología. Si yo tuviera un problema de cardiología, a mí me interesaría que me viera un hombre de la calidad técnica del doctor Frago. O el doctor Blandón. O el doctor Blandón, que es mi hermano. Pero el doctor Frago es un excelente profesional. Y fíjese la pregunta que le hace el magistrado Mejía, el juez de garantías. Y él se puede morir. Se puede morir esta noche. Él se puede morir esta noche. Esa no es la pregunta que debió hacer el juez de garantías. Con todo el país viéndolo. El juez de garantía lo que tenía que decidir es que aquí había una decisión ya tomada entre el gobierno de la República de Panamá y entonces arrogantemente dice, es que un médico no le da orden a un juez. No, claro que no. Un juez tampoco puede pasar por alto la afirmación técnica científica de un médico que fue llamado por ellos mismos para determinar un diagnóstico de un paciente con una compleja situación y hacer una pregunta de esa calidad. Sí. Entonces, esto pasa a veces cuando la magistratura forense dice una cosa y los fiscales se niegan a aceptar el régimen de la magistratura forense. Yo lo he visto en este país. Y esa costumbre es una costumbre inconstitucional. Él no estaba funcionando allí, Mejía, como juez de garantía. Porque la garantía de él era establecerle él no es ningún reo, al imputado, porque ni siquiera ha sido imputado, al investigado, que tenga la salud para enfrentar los cargos que le quieren hacer. Igual que tenga la defensa para atender los cargos que le están haciendo. Ese es el trabajo del juez de garantía. El juez de garantía es precisamente para hacer valer los derechos del ciudadano. Pero el juez de garantía ayer estaba actuando como fiscal. Y además arrogantemente, diría yo, porque primero llega tarde. Tardísimo, una hora, haciendo esperar a todo el mundo. Y cuando llega incluso con teorías. Él dice y afirma que no cuenta el tiempo y después dice, no, es que yo no dije eso. Eso fue lo que dijo. Y eso es lo que se desprendía de lo que estaba diciendo. Si él no ha tomado una decisión, bueno, que la tome. Pero la tiene que tomar en el marco jurídico, porque está haciendo aseveraciones jurídicas olvidándose que es el juez de garantías. Entonces pasa a veces cuando la presión mediática, y había toda una campaña había, porque además el magistrado Mejía tiene su tiempo vencido en la Corte, para que estemos claros de quién estamos hablando. Entonces, a un hombre al que yo le tengo un gran aprecio por su gran conocimiento, él sabe más de lo que demostró ayer. Ayer no estaba actuando el abogado en función de juez, no, él se le olvidó eso. Él estaba actuando para los que le hablan al oído. Y estaba violando procedimientos. ¿Cómo le va a decir un médico si él se puede morir? Señor magistrado, yo soy incapaz de desearle a nadie ningún mal, pero una arritmia cardíaca intensa
aguda con un paciente con problemas cardíacos puede producir la muerte súbita. Usted no lo sabe. Usted lo que debió garantizarle a él es inmediatamente mandarlo para que lo revisen y después volvemos. Porque eso es lo primero, ese es el primer. ¿Cuál es el primer derecho de un ciudadano? A la vida. Cuando usted lo mete en preso, usted conserva el derecho a la vida, que es el derecho supremo. Yo tengo que darle una clase a Mejía sobre lo que son los derechos. Mira dónde hemos caído nosotros, pero sin embargo, usted que ha notado ahora, mis queridos televidentes, en las redes sociales, gente afecta al gobierno con no sé qué querían ganar. No, que Martinelli se ve gordito. No, que Martinelli se ve bien. No, que, fíjese lo que otro decía. No, que dejó de tomar las medicinas para producirse la arritmia y llevarlo al hospital. Entonces, ¿con quién debe uno confiar? En las autoridades. Por eso que debió ser el Ministerio de Relaciones Exteriores el que recibiera, como está establecido aquí en este acuerdo, a Ricardo Martinelli y no miembros del Consejo de Seguridad. Porque no estamos hablando de un terrorista. Está extraditado, vino a Panamá, que lo atiendan a los procedimientos y proceder con todo lo demás. ¿Cuál es el problema? Pero no, esta serie permanente de violaciones. ¿Y qué pasa entonces? Hablaba yo con médicos que viendo a Martinelli en la imagen me decían, él no está bien. Efectivamente, se lo llevan y a las 11 de la noche, cuando el médico del Renacer lo examina a la noche, se da cuenta que tiene que internarlo inmediatamente. Entonces el magistrado hizo a las 11 lo que debió hacer desde el principio. ¿Cuál era el problema? Entonces ahora está Martinelli en el hospital. Los periódicos, todos menos la prensa. El diario del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la noticia? Fíjese la estrella de Panamá. Martinelli en el hospital. Esa era la noticia. Y el Panamérica en el hospital. Pero la prensa no lo puso así, porque no quería hacerlo así, porque para ellos esto es una jugada. Un trofeo. Sí, claro. Entonces, lo que yo quiero llevarlo a la reflexión. Nosotros queremos que el presidente Martinelli, el expresidente Martinelli, debe ir a la confrontación de los procesos que tiene en su contra, pero tiene que ir respetando sus derechos ciudadanos. Y quiero señalar, porque la Cancillería de Panamá no es la primera vez que recibe tiene esta orden de extradición. Nosotros hemos extraditado gente y hemos recibido panameños extraditados aquí. Y en este caso en particular, tratándose ya ahora, porque sí hay una particularidad en el caso de Ricardo Martinelli. No solamente que es expresidente, que él es en función un diputado del Parlacén y que viene bajo la premisa de un acuerdo del Estado que lo manda aquí y que establece una serie de acuerdos con el gobierno de la Panamá que Panamá lo comienza a incumplir. ¿Cuál fue? ¿Quién ganó en este incumplimiento? ¿El gobierno? No, el gobierno perdió. ¿Ganó la justicia perdió. La justicia ganará en la medida en que la Corte actúe dentro de la ley. Y yo creo que el magistrado Mejía tiene más conocimiento y debe actuar con la humildad y firmeza que actúa un juez. Porque el juez tiene que mirar el argumento del fiscal. Y yo no soy abogado, pero el señor Díaz, cuando hizo pidió declarar a Ricardo Martinelli reo en rebeldía sin hacerle una imputación, cometió un grave error jurídico. Entonces el magistrado tiene que sopesar ante lo que está mirando, que él no es el fiscal, ese es el juez. Ese es el problema de este sistema, cuando la Corte actúa en unas veces como fiscal y otras veces como jueces, y los magistrados se olvidan quién es el juez y quién es el fiscal. Pero además de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores saca un comunicado en la que obvia que el procedimiento que se dio en la recepción de Martinelli, fueron los que recibieron a Ricardo Martinelli. Después dice, no, lo traspasamos al Consejo, al Ministro de Seguridad. Es más,
Era el Ministerio de Gobierno el que tenía que en todo caso recibir esto y ponerlo inmediatamente a la disposición de la Corte. Pero lo llevaron a la cárcel, porque eso era el plan. Entonces el magistrado dijo, cuando comienza su explicación, Mejía, que el tiempo que estaba sirviendo allá no valía. Sí. Comienza a explicar algo que después dice que él no la tomó una decisión. Que no lo ha dicho. Porque es el pleno de la Corte al final el que tiene que decidir toda esta cosa. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos esto en la mente? Porque hay muchos casos que están en desarrollo que han tenido violaciones de los procesos. Y también hay mucha gente que está presa en abierta violación y complicidad entre fiscales y jueces, porque el sistema de garantía solo funciona, el sistema penal acusatorio solo funciona si los jueces actúan como jueces y no como fiscales. ¿Cuál es la diferencia? Filosóficamente hablando, que el juez es el controlador de la legalidad. El garante. Y el garante de sus derechos. Esa es la diferencia. Entonces, los que están en contra de Martinelli impulsan la violación a las leyes cuando se trata de Martinelli. Por ahí ve, por ejemplo, la empresa privada pidiendo auditos de planillas de gobierno. Pero no piden auditos de las empresas como, por ejemplo, las empresas de medicina o las de cigarrillos o las que traen licor clandestinos para investigarlas por los precios. Eso es lo que llamo yo la selectividad. Por eso que la justicia tiene que ser aplicada para todos. Fíjese que yo en forma consistente le he hablado a usted de la existencia de miles de personas en las cárceles sin procesos. Y cuando uno le habla al Ministerio Público de eso, te dicen, no, nosotros no tenemos que ver con eso. Es que eso está en el sistema judicial y no salió del sistema judicial. Pasa tirándose la pelota a uno. Ahora, ¿quién dio la orden de detención provisional? El Ministerio Público. Porque son los fiscales en el tiempo viejo. Pero ahora se está usando el sistema penal acusatorio, en algunos casos, los jueces actuando, haciendo lo que el fiscal quiere. Actuando como fiscales. Eso no funciona así. Haciendo como notario. ¿Por qué? Por eso que nosotros hablamos de la necesidad de la reestructuración del sistema judicial para tener jueces permanentes, que no dependan de nadie, ni de la llamada de un presidente, ni de ningún policía. Nosotros tenemos que sacar a la policía del sistema judicial para tomar decisiones. Ellos son coadyuvantes, son auxiliares de la justicia, ellos no son la justicia. Es una realidad. Mientras no aprendamos a entender estas cosas, entonces, bueno, ahora todo el mundo comienza a decir, lo que pasa es que Martinelli, usted puede pensar de Ricardo Martinelli lo que usted quiera y tiene ese derecho. Pero usted deberá reconocer que él tiene también el derecho de que se le aplique la ley. Usted puede decir, bueno, pero es que cuando él era presidente violó la ley. Bien, eso no lo autoriza usted a violar la ley a él. Por cierto, que hoy a las 10 de la mañana la Corte Suprema citó al doctor Leonardo Labrador para que dé detalles de los resultados de la condición de salud del expresidente Ricardo Martinelli. Sí, y fíjese que ayer me molestó la actitud con el doctor Frago, porque en la práctica se pretendía burlar. Bueno, ahí dice que es urgente, cualquiera que sepa de medicina. Si un médico recomienda que José Blandón tenga que ir a un hospital de tercera categoría por problemas de cardiopatía, usted tiene que estar seguro que eso es urgente. No hay que ser muy brillante en eso. Pero la idea de lo que se quería era, no, él se va para la cárcel, porque esa era la orden. Entonces, yo le quiero plantear todas estas cosas porque vamos a vivir momentos muy complicados. Hay gente que está detenida, como Ricardo Francolini, por ejemplo, con procesos que no tienen por qué estar detenidos. Entonces se están violando. ¿Hay que hacer justicia? Sí. Una cosa es la justicia y una cosa es el linchamiento. Si usted quiere hacer linchamiento, entonces no hagamos ningún show. Después vayamos a la prensa y pregúntele a quién deben declararnos culpables, y entonces somos ya, escrito por ellos, nos cuelgan y aplican lo que se aplicaba antes en Inglaterra, la horca.
Y se acabó. O la guillotina. La guillotina, como usted quiera. En resumen, sin duda alguna, ustedes fueron testigos ayer de varias cosas. Uno, del temor que el gobierno le tiene a Ricardo Martinelli, porque en el fondo eso es lo que es. Y como consecuencia de una operación militar, policíaca, Sí. se le priva de sus derechos constitucionales. Pero cuando usted ve sacando las redes sociales con intención y con tipo bot, que yo no le paro ni bola, ni las leo, ni las contesto tampoco, salvo algunas cosas que le veo seriedad y sé con quién estoy bregando, como por ejemplo con Juan Carlos Tapia, que me gusta comunicarme con él porque entre sus puntos de vista y los chistes que pone, me hace agradable la vida. O con Fernando, o con personas así, Álvaro Alvarado, que comparto con gente, con mi propio hijo, mis hijos. Entonces, aparte de eso, usted ve en La Nación cómo el fenómeno Ricardo Martinelli absorbió totalmente los niveles de noticias, Fernando. Una cosa asombrosa. Aquí pasó por alto la cumbre, aquí no hemos hablado, todos los canales transmitiendo, unos con más o menos objetividad, pero todos. Pero el resultado que recibió el país fue un nivel de reconocimiento a Ricardo Martinelli, porque los líderes que no levantan pasiones no son líderes. Y Ricardo Martinelli tiene un liderazgo en el país que ha quedado reafirmado. No hay nada que me diga a mí el nivel de vigencia de un líder que el temor del quien gobierna hacia ese líder. Yo le recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en gobierno militar, Arnulfo Arias era el cuco de todos, porque Arnulfo Arias era el líder político. Y cuando vino, lo demostró, ¿no? Aquellas manifestaciones. Ricardo Martinelli es un líder político, le guste o no le guste a sus detractores. Pero lo que quiero recomendarle es que no le hagan caso a los tweets de esos que dicen, no, él no tiene ninguna categoría. Ahí veía a Wenning, por ejemplo, decir que él no tiene nada. Bueno, él no es médico para decir esas cosas. Ni lo ha tocado, ni lo ha visto, ni lo ha... Yo entiendo el ofuscamiento y iba a ser una palabra sucia, pero no lo voy a decir, su rabia y sus acciones contra Ricardo, lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es su irracionalidad para decir tonterías, como están populando en las redes. Entonces, hay gente que se ha vuelto ya especialistas en cardiología. Cardiólogos ya son casi. Hay gente que cree que aquí ha habido faltas, pero administrativas. Fíjese lo que le voy a decir, voy a terminar aquí, Fernando. Ojalá, aquí me informaron que David Ramos, un policía, comisionado, acaba de ser designado jefe de la cárcel. Imagínese usted, un comisionado para una cárcel. ¿Sabe cuánto gana ese comisionado? Debieran preguntarle cuánto gana ese comisionado y cuánto ganan los demás personas que dirigen las cárceles. Eso es un retroceso. ¿Pero por qué lo ponen ahí? Para garantizarse que la orden del jefe se cumpla. Yo le quiero decir, ojalá la gente que metió a Martinelli preso tenga las cartas y los documentos que los autoriza para haber ingresado a él dentro del marco de la ley en ese penal. Porque después todo el mundo se lava con todo el mundo. Aquí usted va a ver, no, yo no sé, fíjese que ya se está produciendo notas por allí. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de transformación política del país, de cambio de rumbo en el país. Quien sea que gane el país en las elecciones, tiene que poner corrección en esto. Sea PRD, Cambio Democrático, Panamista, Independiente. Nosotros no podemos tener un sistema de justicia controlado por una institución de seguridad. No podemos. Nosotros tenemos que tener un país que tenga balance de poder. Y no es posible que los policías estén tomando decisiones que no le corresponden, porque son claras violaciones a la Constitución. Y les habla quien trabajó con la dirección política militar por la incapacidad de los civiles de entender que la Constitución se debe respetar. Entonces, Antes quiero que nos acompañen en esta conversación y ya ven lo que dijo el doctor Carrillo,
que pues se han violado 2 de las 4 condiciones que puso los Estados Unidos para aceptar la llegada de Ricardo Martinelli a Panamá. Y fíjate, en el Renacer me están informando familiares de los que están ahí detenidos que suspendieron todas las visitas y no los dejan salir al patio porque llegó Ricardo Martinelli. Miren las cosas que están ocurriendo en este país y es por eso importante. Y siempre les reitero, en los procesos como el nuestro, las democracias como nuestra, con todas sus imperfecciones, los problemas se resuelven en el marco de la constitucionalidad y siempre con más democracia. En una democracia las cosas no se resuelven por el gusto del mandatario de turno o del funcionario de turno o el del fiscal de turno o del político de turno. Se resuelven con democracia. ¿Qué significa la democracia? Significa respetar los derechos suyos y los míos. Significa vivir dentro de la legalidad. Significa vivir dentro de la Constitución. Significa el respeto que tienen que tener los funcionarios hacia los demás. Entonces, significa en todo sentido una comprensión de las cosas que están ocurriendo. La justicia, para que funcione, tiene que darse en el marco de la legalidad. Pero cuando los poderes fácticos, y particularmente los poderes investidos de consejos de seguridad, interfieren en la justicia, lo que hacen es convertir la justicia en un hazmerreír, porque la información que ellos utilizan de investigaciones políticas no sirven para la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, y lo saben la mayoría, los abogados penales y los fiscales y los jueces, la justicia no se resuelve sobre la base de información de inteligencia política. La justicia se refiere conociendo la verdad material. Y la verdad material no la expresa ningún medio, ningún periódico. La verdad material la tiene que buscar el fiscal. Y la tiene que buscar en el sentido de buscar el contradictorio de la tesis que él tiene. Todo eso es parte de la filosofía. Pero en el mundo moderno, yo le traje aquí un libro. En el mundo moderno, los estados cada vez quieren interferir más en el manipular la verdad y construyen la verdad sobre mentiras. Como consecuencia, es una doble mentira. En la medida en que el fiscal se independice de ese poder central, entonces él busca la verdad. No la tiene que buscar a través de la prueba material. El policía de inteligencia, entre comillas, y fíjese cómo falla la inteligencia global. Si usted mira el mundo, la mayoría de los errores de los presidentes está basado en información de inteligencia político-militar hecha por hombres que solo tienen un objetivo: controlar al dueño del negocio para manipularlo. Entonces, le digo todas estas cosas y todas estas reflexiones porque se está produciendo un retroceso en la vida democrática del país. Y no lo podemos permitir, por el bien suyo, por el bien de sus nietos, de sus hijos. Nosotros, ante la ola de populismo que se ha generado en el mundo y de tiranos modernos que tienen la verdad absoluta, no podemos ceder frente a la lucha por la democracia y los derechos de todos, de los hombres, de las mujeres, de las indígenas, de las campesinas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso usted lo verá aquí a nosotros, con objetividad, planteándole a usted los elementos que tiene. Y mire todo lo que estoy diciéndole. Mírelo con objetividad, ¿no? Y piense, mañana podría ser un hijo mío. Porque ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Estamos alejando de la vida pública a los talentos. ¿Por qué? Porque desde arriba dan órdenes y ellos no firman esas órdenes. Ellos las dan verbales y quien la ejecuta es el que mañana va a ser llamado a la justicia. Eso tenemos que resolverlo. Porque usted no está llamado, funcionario público de la Contraloría, de la Policía, a obedecer órdenes que estén al margen de la ley. Recuérdelo. Para el futuro y el futuro de sus hijos. Y el nuestro también.
Así es, comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.